a Dios. Como escuchan, estoy un poquito afónico. Tuvimos una actividad antier, y como que me quiso dar algo, ¿verdad? Entonces, ahí disculpan. Vamos a orar para presentar esta palabra, hermanos de Dios. La que traigo hoy, el tema es 6 pasos que debemos cumplir nosotros como hijos de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a presentar delante del Señor esta palabra para que sea Él el que trate con nuestros corazones, el Espíritu Santo, el que nos hable y que salgamos llenos de su presencia, más de su presencia de este lugar. Bendito Dios y Padre Santo, en tus manos están nuestras vidas, Dios, dándote gloria, dándote honra, entregándote, Dios, lo que somos, para que en nosotros, Dios, se haga tu voluntad, para que seas tú, Dios, hablándonos a través de tu palabra, Dios, y que este día, Dios, tu palabra se vuelva viva en cada uno de nosotros, Dios. Y seamos, Señor, cada día más semejantes a tu Hijo Jesús, Señor. Úsanos, herramientas útiles, Dios, en tu obra queremos ser, Dios. Que tu palabra, Dios, nos limpie, Dios, y nos renueve día a día nuestros corazones. Y que nos refugiemos en tu palabra y que crezcamos, Dios, en el conocimiento de ella y la pongamos en práctica en nuestras vidas, Dios. Abre los cielos, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Dios, en esta mañana, Dios, y haznos ver una vez más tu gloria, tu amor y tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. 6 pasos que debemos cumplir nosotros, los hijos de Dios. Amén. Ese es el tema. Y quiero leerle lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7. El Señor dijo así: no te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dios llama a todas las personas a un nuevo nacimiento. El Señor, cuando nos llamó a nosotros, nos llamó de las tinieblas, y Él lo que quiere es que cuando nosotros lleguemos a Él, tengamos ese nuevo despertar, ese nuevo nacimiento espiritual. Amén. Y hay muchas personas que incluso van a las iglesias y se dicen ser cristianas y no han experimentado el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es muy importante en cada uno de nosotros, porque si no estaríamos haciendo de la vida cristiana una religión más de las que hay. Por eso es que nosotros tenemos que revisarnos día a día si verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo. Y por eso es que hoy vamos a hablar sobre estos 6 pasos, los cuales nosotros tenemos que revisar en nuestras vidas, si están en nosotros, para ver si verdaderamente nosotros hemos nacido. Si hay 1, si hay 2, si hay 3, o si tenemos los 6. Si hay 4, ¿cuántos hay? ¿Por qué? Porque la vida cristiana va creciendo en nosotros. Usted y yo vamos creciendo. Posiblemente estemos en el primer paso, pero nos toca ir avanzando. Conforme estamos en Cristo, nos toca ir avanzando, a ir creciendo, a ir conociendo más de Él. No te estoy diciendo que posiblemente tengas que tener los 6 pasos y que seas ya un cristiano absolutamente maduro. Hay muchos que sí, tienen 6, 7, 8 más, y me dicen, no, faltó más, claro, sí. Tal vez falten muchas cosas más de las que hoy voy a decir. Pero sí, revísate y analiza tu vida, cómo está tu vida con Dios. Porque si hay algo que yo he dicho siempre acá, hermanos, es que acá no practicamos una religión. Acá lo que intentamos enseñarles a ustedes es que tenemos que vivir bajo la dirección de Cristo, con una relación con Cristo, vivir para Él, andar en Él, vivir en santidad. Y eso no es una religión. Jesús no es una religión. Amén. En primer lugar, cuando usted es nacido de nuevo, siente la necesidad de orar. ¿Se ha preguntado usted esto? ¿Qué es orar? Orar es la virtud que usted y yo tenemos de hablar con Dios. Orar es acercarnos al Padre y decirle: aquí estoy, Dios. Heme aquí, Dios. Mira mi vida. Es ese momento que usted tiene en su casa, en su cuarto, en su trabajo, donde usted se encuentre a solas con Dios. Eso es orar realmente. Venimos acá y es muy bueno orar acá con los hermanos, levantar manos. Y claro, eso es muy bueno también. Pero realmente usted y yo oramos verdaderamente para Dios y con Dios cuando usted y yo estamos en la intimidad con Él. Usted y yo tenemos que buscar de Dios en la intimidad. Es comunicarnos con aquel que nos llamó.
y que tuvo misericordia de nosotros. Esto es orar. La palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Entonces orar no es solamente venir al culto y levantar manos. Jesús está diciendo siempre, es una vida continua de esa relación que usted y yo tenemos con el Padre, donde sea que usted y yo estemos, porque no siempre estamos en un culto tan precioso como este, ¿o sí? ¿Vivimos todos los días en una iglesia metidos? No, usted y yo la mayoría de nuestro tiempo la pasamos fuera de acá. Acá venimos 1 hora y media, 2 horas, 4 horas, 6 horas como máximo a la semana, que es más o menos, bueno, y con las desean unas 8 horas a la semana, que es lo máximo que acostumbramos en esta congregación. 8 horas por semana. Y las otras 160 horas, 168 tiene la semana, ¿verdad? Y las otras 160 horas, ¿dónde las pasamos? En la calle, en la casa, durmiendo. Pero incluso usted adora a Dios también durmiendo. Cuando usted le dice al Señor, Señor, pon esos sueños en mí, Señor, que sean de tu agrado, Dios, porque esta noche, Señor, no quiero tener ninguna pesadilla, no quiero, Señor, tener nada que no tenga que ver contigo, Señor, háblame cuando estoy durmiendo también. ¿Sabían que Dios nos habla a través de los sueños? De que Dios guarda en nuestros corazones, aun cuando usted y yo dormimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Amén. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? Un adorador. Un adorador. Alguien que había entendido qué era la adoración. Alguien que vivía continuamente en la presencia de Dios. Esto salió de la boca de un adorador. Amén. Y eso es muy importante, hermanos, para nosotros. La continua adoración. Cuando usted y yo hemos nacido de nuevo, tenemos que tener una vida de oración. Consultarle a Dios en todo tiempo. Y consultarle a Dios para todo lo que usted y yo vamos a hacer. Todo lo que usted y yo vamos a emprender. Decirle, Señor, es tu voluntad. Dios, hoy yo decido, Dios. Quiero ir a la calle, quiero ir a trabajar, voy a ir a trabajar. Dios, tú sabes que yo voy a salir a la calle y voy a trabajar. Señor, yo quiero que tú vayas delante de mí. Yo quiero, Dios, que hoy tú me acompañes. Yo hoy quiero, Dios, sentir tu cobertura, tu protección. Ayúdame, Señor, hoy en este negocio que voy a emprender. Ayúdame, Señor, en este estudio, Señor, que hoy voy a tener. Señor, ayúdame, Dios, en tal proyecto que tengo para hoy, en tal proyecto que tengo para mi vida. Es presentarle a Dios todo. Y es hablar con Dios sobre todo y darle a Dios la oportunidad de que Él trabaje en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Existen muchas personas que se dicen ser cristianas y no oran, no hablan con Dios, no hablan con Dios. Y hay muchas personas que se dicen ser cristianas y no tienen nada que decirle a Dios. A mí me ha sucedido en algunos momentos de mi vida que por algún momento de angustia que he pasado, que yo sé que muchos han pasado momentos de angustia, me he sentido tan oprimido, tan mal, que tal vez ese momento he sentido tanto dolor, tanta tristeza, que no he tenido nada que decirle a Dios. ¿Y saben qué le he dicho? Dios, tú sabes, Señor, que no tengo nada que decir, te voy a callar. Pero tú conoces mi corazón, tú sabes lo que yo estoy pasando, por eso voy a callar nada más, pero tú sabes de mi corazón. Y he callado, y en el silencio he visto la gloria de mi Padre. He visto la mano de aquel que me llamó, y he visto cómo Él me ha abrazado, y me ha dicho, aquí estoy, aquí estoy. Amén. Entonces, muchas veces también tenemos que callar, pero no siempre. Hermanos, tenemos que orar, porque la Biblia nos manda a orar sin cesar, a orar sin parar. Amén.
La Biblia nos enseña que Dios cuida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios cuida de nosotros. Salmo 91, versículo 1 dice la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo. Oye, qué lindo. Habitar al abrigo del Altísimo es lo mejor que a usted y a mí nos puede pasar. ¿Por qué buscar otro abrigo? ¿Por qué buscar otra cobertura? Si lo más grande y lo más maravilloso que a usted y a mí nos puede pasar es habitar al abrigo del Altísimo. Y se morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra del Todopoderoso. Del que todo lo puede. Del que todo lo sabe. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es algo precioso. Dios es el Omnipotente y Él quiere que usted y yo, como hijos de Él, habitemos a su abrigo. Qué lindo es saber que Dios cuida de nosotros. Amén. Pero Él quiere que nosotros le busquemos en oración y que le entreguemos toda nuestra vida para Él cuidarla. Amén. El Evangelio de Mateo es este. Mateo capítulo 6, versículo 6. Acá vemos unas indicaciones de que el Señor nos dice cómo debemos orar. Y dice así, se lo leo para ustedes, usted lo interpreta. Cuando ores, nos habla el Señor, cuando ores, entra en tu aposento. ¿En dónde? En tu aposento. ¿Qué es un aposento? Un cuarto. Un cuarto o un lugar que usted haya dedicado para la adoración. Porque usted puede también dedicar un lugar para la oración en su casa, para Dios. Abrir un altar para usted, orar a Dios. Yo conocí a alguien que tenía, eso me gustó. Conocí a alguien que tenía un cuarto aparte solamente para oración. Y le tenía una alfombra roja. Una alfombrita. Y él llegaba y ahí oraba. Y eso me gustó. Hace años pensé en edificarlo, hacerlo, y no lo he hecho. Tengo todavía el propósito y sé que Dios me lo va a permitir hacer. Un cuarto para mí, para yo llegar a orar a Él. Es un lugar para mí, mi rinconcito, donde yo busque de Dios. Qué lindo sería. Póngalo usted también en su corazón. Posiblemente Dios se lo da a usted primero que a mí. Pero qué lindo sería tener ese lugar. Entonces, el aposento, en todo caso, para nosotros en este momento sería la habitación. La habitación, ¿verdad? Entonces nos dice el Señor, entra en tu aposento. Escuche lo que sigue. Cierra la puerta. Cierra la puerta. ¿La puerta de qué? Del aposento. También, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente, si la dejamos abierta, llega alguien. Estamos con gente en la casa, ¿verdad? Yo vivo con 3 más, somos 4. Y a mi casa llega más gente. Y si mi aposento está abierto, lo más sensato sería cerrar la puerta. Porque estoy hablando con mi Padre. Dice, cierra la puerta. Y viene la parte, ora a tu Padre. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, repita conmigo, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Dios va a sacar a la luz todo aquello que tú hagas en lo secreto. Y también lo malo que tú haces en lo secreto, que tú crees que Dios no lo está viendo, un día va a salir a la luz. Un día saldrá a la luz. Porque para Dios no hay nada secreto. Amén. Acá vemos las indicaciones de cómo un cristiano tiene que orar a su Padre. Y vemos, hermanos y hermanas, que Dios trae respuesta a la oración de los santos. Amén. Segundo lugar, un nacido de nuevo. En un nacido de nuevo se despierta el deseo de leer la Biblia. ¿Por qué digo se despierta?
Porque antes de que usted no hubiera nacido de nuevo, antes de que usted no fuera una nueva criatura, usted no tenía ningún interés de leer la Biblia. A usted no le importaba el no leer la Biblia. Usted veía a otro leyendo la Biblia y decía, ¿para qué lo hacen? Esto es una tontera, esto es una locura, qué aburrido, qué pereza, y cualquier cosa. Pero cuando usted nació de nuevo, en usted se despierta ese deseo de leer la Biblia. Y Juanca, me disculpa que lo agarre como ejemplo, pero tenemos a Juanca. Juanca es este. Me llamó mucho la atención, porque Juanca acepta a Cristo y de una vez toma la decisión, ¿sabe de qué? De comprar una Biblia. ¿Por qué compró una Biblia, Juanca? Sí. Si usted no ha nacido de nuevo, porque es una locura. Para el que no ha nacido de nuevo, usted invirtió 10,000, 15,000 colones, los perdió. No los perdió. ¿Por qué? Porque usted está ganando un tesoro. Porque en la Biblia está el tesoro que usted y yo necesitamos descubrir. En la Biblia usted y yo encontramos palabras de vida. En la Biblia usted y yo encontramos el sustento para nosotros, para el día a día usted y yo caminar. Amén. ¿Y por qué leemos la Biblia? Porque llegamos al convencimiento, cuando somos hijos de Dios, de que la Biblia es la palabra de Dios. Y si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que leer la Biblia. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Levanten la mano los que quieren escuchar la voz de Dios. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Esa es la voz de Dios. Lea la Biblia. Existen religiones que dicen que si usted lee la Biblia se vuelve loco. ¿Han escuchado a alguien diciendo eso? Mira, si usted lee la Biblia te vas a volver loco. No leas la Biblia porque te vuelves loco. Y hay otras religiones que dicen que para leer la Biblia se necesitan tener un libro para poder interpretarla, para poder entenderla, porque la Biblia nadie la puede entender. ¿Y cómo van a entender la Biblia si no tienen al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo van a comprender a Dios si no le conocen, si no han aceptado a Cristo? Y si lo que están viviendo es una religión más de las tantas que hay. Entonces no pueden entender la Biblia sin el Espíritu Santo de Dios. Y usted y yo, no es que seamos muy inteligentes, no es que seamos muy cargas, no es que seamos muy sabios, porque entendemos la palabra de Dios. Usted y yo entendemos la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Es lo que nos hace a nosotros diferente de todas las demás religiones. Que usted y yo vivimos bajo los lineamientos de la Biblia. Estudiamos la Biblia y la entendemos porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice el Señor en su palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo tiene que morar la palabra de Cristo en un nuevo nacido, en un creyente nuevo? En abundancia. Y para que la palabra de Cristo more en abundancia,
¿Qué tenemos que hacer? Leerla. Es simple. Leerla. No dice que la abundancia del corazón habla la boca. Es leerla. Es leerla. Revísese. Revisa tu corazón. ¿Qué es lo que mora en abundancia en mí? Y para usted darse cuenta qué es lo que mora en abundancia en usted, ponga oído, escuche bien lo que sale de su boca. No escuche lo que sale de la boca de los demás, escuche lo que sale de tu boca. Y usted se va a dar cuenta por usted mismo, sin necesidad de que nadie le diga, qué es lo que mora en abundancia en tu corazón. Pero Dios nos dice que la palabra de Cristo es la que tiene que abundar en nosotros. Amén. Porque nosotros podríamos venir al culto todo el tiempo. Podríamos asistir a todos los cultos y escuchar todo lo que dicen los predicadores y quedarnos solamente con esa palabra, con los 15, 20, 30 versículos que se leyeron, algunas veces menos, algunas veces más. Pero esto realmente no es lo que hace que abunde la palabra de Dios en nosotros. Esto es como el pececito que está en un vasito de agua y que sale como pidiendo más agua. Como que quiere que lo suelten en una pecera más grande, o que lo suelten a un río, o que lo suelten al mar. Que se está ahogando por falta de agua. Y hay mucho cristiano que está así, solamente con las pinceladitas que se dicen los domingos, con los poquititos que se dicen los domingos. Y todavía para peores, existen en muchas congregaciones que ni se abre la Biblia, ni se lee la Biblia. Hay muchas congregaciones que los pastores se paran a predicar en un altar como este, en un púlpito como este, y no leyeron ni un versículo de la Biblia. Y predicaron por 1 hora, hora y media, 2 horas. Y no leyeron Biblia. Y hablaron nada más de anécdotas de la vida. Y hablaron de su historia, de su pasado, de su futuro, de las cosas que ellos han vivido y de las cosas que ellos quieren. Pero no hablaron de Biblia. Y no hablan de Biblia. ¿Qué le están dando al pueblo? ¿Y qué se lleva a un pueblo como ese, que tiene ese tipo de predicadores hoy en día? Y la palabra de Dios nos dice que en los tiempos finales, en los tiempos postreros, en los últimos días se amontonarán y desearán escuchar. Y querrán escuchar. Y dice que vendrán estos que les estoy diciendo, estos engañadores, estos hombres, y hablarán fábulas, hablarán mentiras, hablarán tonteras. Lo digo en mis palabras, no lo dice la Biblia. Hablarán estupideces. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y a mí, hermano, eso me duele en todo el corazón. A mí me ha dolido siempre. Porque no se está predicando la sana doctrina de Cristo. Se ha dejado el temor de Dios. Se ha alejado el temor de Dios de los altares, y hoy en día vemos no predicadores. Lo que yo veo honestamente en los altares, hermanos y hermanas, son payasos. Son hombres amadores de sí mismos que lo que quieren es engañar y arrastrar a las ovejas al infierno junto con ellos. Porque lo que hay en sus corazones es vanagloria, es engaño, es trampa, es codicia. Y no podemos permitir esto nosotros. No podemos andar siguiendo a hombres. Y cuando usted no lee la palabra de Dios, es arrastrado por esta corriente. Cuando usted no se instruye en la palabra de Dios, usted es arrastrado por esta basura. Cuando usted no se interesa en leer la Biblia, vienen y lo engañan y se lo llevan. Y a todos le dice amén. Y ahí es donde escuchamos a montones de personas diciendo amén, amén, amén.
a cosas que es mentira, que no se les tiene que decir amén. ¿Por qué se les dice amén? ¿Por qué? Porque no han estudiado la Biblia, porque no leen la Biblia y están siendo arrastrados, están siendo llevados. Y hay un dolor en mí dentro, hermanos, grande, porque sé que esto es una realidad en medio del pueblo de Cristo. Esto es una verdad, está sucediendo. Son los tiempos finales, Cristo viene pronto por su iglesia y el enemigo se levanta en contra de ella, y la forma de resistir al diablo es someternos a Dios. Y el sometimiento a Dios lleva el estudio de la Biblia. No hay otra forma en que usted se pueda someter a Dios sin leer la palabra de Dios, porque si lee la palabra de Dios, usted no va a conocer a Dios. Usted no va a entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. No hay forma. No hay forma de conocer de Dios sin leer la Escritura. La palabra de Dios tiene que abundar en nosotros. No podemos seguir en este mundo siguiendo fábulas. Ella es la única que nos puede limpiar toda nuestra maldad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 nos dice. Mario Fabián, necesito un papelito. Nos dice el Señor así: desead como niños recién nacidos. ¿Lo tienen, hermanos? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo vuelvo a leer. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada. Repita conmigo: no adulterada. Se ha adulterado. En muchos altares se ha adulterado. ¿Qué es adulterar? Alguien que me diga, ¿qué interpreta adulterar? Agregar. Ponerle algo. Contaminarlo. Revolverle más cosas. Se ha hecho eso. ¿Han visto? ¿O solo yo lo he visto? ¿Ustedes han visto? Y el Señor nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis. Tenemos un crecimiento en usted y en mí. Día a día tiene que estar continuo ese crecimiento. Tiene que haber ese crecimiento. Amén. Si el Señor nos dice y nos pone el ejemplo acá de un niño, revisemos qué es lo que hace un niño. ¿Qué hace un niño? Comer. Bueno, acá tenemos a dos madres jóvenes que acaban de pasar por esto, ¿verdad? Solamente hay dos, ¿verdad? Amén y a Laura. Son las más jóvenes. Lili lo va a experimentar dentro de unos meses. Y las demás madres se dan cuenta qué es lo que hace su hijo. Los hombres hemos visto a las esposas, hemos visto a esas madres cómo tienen que correr, cómo tienen que decirle: aquí está. ¿Por qué? Porque el niño llora, el niño se desespera, el niño patalea, el niño hace lo que sea para que su madre le dé el pecho. Y hasta no obtener lo que él sabe que es suyo, no se queda quedito, no se calma, no para. Qué lindo es Dios.
De igual manera, Dios nos dice a nosotros, así como este niño necesita ese alimento espiritual, ese alimento corporal para crecer. Usted necesita el alimento espiritual, que es mi palabra, para crecer. Desespérate igual por ella, llora por ella, lucha por ella, pelea por ella. Haz lo que tengas que hacer, llega hasta donde tengas que llegar por conseguir el alimento que tú necesitas para crecer, para vida eterna. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Que día a día, usted y yo, como ese niño, batallemos, luchemos por leer la palabra. ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos? En la mayoría de casos, somos nosotros mismos. Es usted, soy yo. Es la carne, es este cuerpo de pecado, viciado a la basura de este mundo, que no nos quiere dejar leer la Biblia. Por eso usted y yo tenemos que día a día hacer morir el viejo hombre viciado a las cosas del mundo y crecer en el nuevo. Amén. Cuando usted y yo leemos la Biblia, nadie va a venir a engañarnos. Nadie. Porque por más que vengan, no van a poder engañarnos. Porque usted y yo estamos parados en la roca que es Cristo, en la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Usted y yo estamos parados en ella, cimentados en ella. Amén. Pero existen muchas personas, desgraciadamente, que son engañadas, arrastradas por corrientes de este mundo, por tradiciones humanas, por costumbres humanas, por religiones, solo por el hecho de no leer la Biblia, de haber tomado la decisión de no leer la Biblia. El tercer punto, hermanos. Un nacido de nuevo asiste a los cultos y actividades de su congregación. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que prefieren quedarse viendo televisión en la casa, lamentablemente. Hay muchas personas que prefieren ir a otro lado. Un día escuchamos el testimonio de Sofía, parte del testimonio, porque debe tener mucho más. Y aunque diga que es joven, ya no está tan joven. Aquí ya todos están viejos. Solo yo, no pasan los años por encima. Sophie contaba del fútbol, que es apasionada del fútbol. ¿Cuántos sabían eso? La respuesta de Esteban fue: pero si usted es malo. Les recuerdo, sin raíz de amargura. Pero un día tomó la decisión de que Dios tiene que ser el primer lugar. Y hay mucho cristiano que no le da el primer lugar a Dios. Tiene a Dios en segundo plano. Dice: bueno, si el partido me chocó con la iglesia, la prioridad es del partido porque es mi pasión. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te apasiona? ¿La televisión? ¿El fútbol? Y no te estoy diciendo que sea malo. Yo veo películas, yo he visto películas. Y tenemos una profesora en el seminario que nos da Biblia y nos receta películas. Y nos dice: chiquillos, y todos, el menor soy yo de 50. Y dice: chiquillos, y ya vieron tal película. El fútbol es muy bueno, es deporte. Correr es deporte, qué bueno, yo corro. Me gusta y lo disfruto. Pero ¿cuál es el primer lugar en tu vida? ¿Quién está en primero? ¿A quién estoy poniendo en primer lugar en mi vida?
Haga deporte. Vea tele, vaya a la playa. Salga, coma, invite a alguien, lléveme. ¿No escuché amén? Pero ponga a Dios en primer lugar. Ponga a Dios en primer lugar. Dios tiene que ser nuestro primer lugar. Dios tiene que tener la prioridad. Quiero que leamos la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Y nos dice el Señor así. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen, por costumbre. Amén. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, escuchen esto, sino exhortándoos los unos a los otros, exhortándoos más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Y a quiénes nos toca a nosotros de exhortar? A los hermanos, a aquellos que vemos que están dejando de congregarse, a aquellos que vemos que van arrastrados por la corriente de este mundo, a aquellos que vemos que el enemigo está arrastrando a sus redes donde él quiere tenerlos. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con amor y con sabiduría y mucha mansedumbre. Señor, pon palabras en mi boca, porque hoy voy a ir a decirle a fulano, a sutano, a mangano, que no deje de congregarse, que venga, que si es necesario yo lo llevo. Amén. Usted y yo tenemos que congregarnos. ¿Estamos esperando a Cristo o no estamos esperando a Cristo? Estamos esperando a Cristo. ¿Dónde queremos que Cristo nos encuentre? ¿Dónde queremos que Cristo nos encuentre? Pregúntese usted. ¿En el lugar donde Él quiere que usted y yo estemos? ¿O en el lugar donde usted y yo queremos estar? Y como te digo, si Cristo te encuentra jugando bola, no hay ningún problema si Él tiene el primer lugar en tu corazón. Si Cristo te encuentra nadando, corriendo, comiendo, caminando, no hay ningún problema si tú eres un adorador. Porque todo lo que tú vas a estar haciendo, lo estás haciendo bajo su dirección. Pero si no es así, si tú estás ahí porque quieres estar, porque le diste el primer lugar a eso y no a Dios, pregúntate. Dios nos llama a congregarnos. Y en la congregación de los santos es donde Dios envía bendición y vida eterna. Es ahí. Y usted y yo lo podemos ver en el Salmo 133. Que el Señor nos dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Imagínenselo. Yo me lo he imaginado. ¿Se lo han imaginado ustedes? El buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Y baja, dice, hasta el borde de sus vestiduras. O sea, lo cubre todo, porque las vestiduras llegan hasta allá abajo. Baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Imagínense ese rocío descendiendo, cubriendo los montes. Dice que así es. ¿Y qué envía Dios ahí? Dice, porque ahí envía Dios, nuestro Padre, envía bendición y envía vida eterna. ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde queremos vivir? ¿Dónde está nuestro corazón?
¿Quién ocupa el primer lugar en nosotros? Solo tú lo sabes. Cada quien de nosotros tiene una relación con Dios y solo nosotros lo sabemos, hermanos. Solo tú y yo lo sabemos. Y estamos en el tercer punto. Vamos a dar ese mensaje otro día, porque vamos a tardar 1 hora más. O lo terminamos. Lo terminamos. Terminémoslo. Gloria a Dios. Así me gusta. En cuarto lugar, el nacido de nuevo da testimonio de que Cristo es su Salvador. Voy a ir más rápido para terminar más rápido. Da testimonio de que Cristo es su Salvador. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca usted y yo confesamos para salvación. ¿Con qué cree usted para justicia? ¿Con qué cree usted para justicia? Con tu corazón. ¿Con qué confiesa usted a Jesús? Con tu boca para salvación. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, un nacido de nuevo, a un nacido de nuevo, no le da vergüenza decir cristiano. No le da vergüenza decir: yo soy cristiano. Yo soy nacido de nuevo. Yo soy un hijo. Yo soy una hija de Dios. Existen muchas personas que se dicen ser cristianas, pero cuando alguien en algún lugar, en la casa, en el trabajo, en la calle donde él se encuentre o ella, les preguntan: mira, ¿tú eres cristiana? Se queda congelada y no sabe qué responder. Y dice: sí, más o menos. Sí, mira, pero vos vas a la iglesia de los panderetas y cuando le mientan la palabra pandereta la asustan más. Pero vos vas a la iglesia de los panderetas. Sí, ahí voy de vez en cuando. O voy porque mi familia va y es para que ellos no vayan solos, yo los acompaño. Pero yo no soy tan fanático como Juanca. Es que se va todos los domingos. Yo no soy un fanático así. Y dicen eso. Voy porque me gusta un poquito. Voy porque los domingos no tengo nada más que hacer. Y es para rellenar el domingo, porque la verdad es que trabajo toda la semana, amanezco cansado, no tengo dónde ir, no tengo mucho que hacer, entonces mi familia va y voy por eso. Solo por eso voy. Yo me he encontrado con gente así. Yo me he encontrado con gente que viene a la iglesia por rellenar un campo el domingo. Pero su corazón no está en la iglesia, el cuerpo lo dejó aquí, pero su corazón quedó en otro lado, o está en otro lado. Amén. Es triste, es muy triste. El cristiano nacido de nuevo da testimonio de Cristo, donde quiera que esté, con quien quiera que esté. No se avergüenza de abrir su boca y decir: Jesucristo me perdonó, Jesucristo me restauró, Él me transformó, yo le pertenezco a Cristo. Y lo mejor que me ha sucedido es ser cristiano, porque ha entendido que no hay nada mejor que le haya sucedido en su vida de que Jesús lo hubiera perdonado. Es alguien que se siente totalmente feliz con la nueva vida que ha adquirido. Es alguien que le cuenta al mundo entero que Cristo es su amo y Señor, para que el mundo sea contagiado de lo que Él tiene, de lo que Él siente, de lo que Él vive. Quinto lugar, cuando usted es nacido de nuevo, se preocupa por el sostén de la obra.
Aquí para la gloria de Dios no se paga alquiler. Aquí para la gloria de Dios nos sostenemos con muy poco. Si se pagara alquiler, sería muy, muy difícil. Pero para la gloria y alabanza de su nombre, no pagamos alquiler. El sostenimiento es muy mínimo. Pero sí hay otras congregaciones que pagan su alquiler y se les hace muy difícil el sostener la obra, el mantenimiento de la obra. Y que tal vez tienen que sostener a un pastor, ayudarle con una ofrenda. Acá no se paga alquiler, no se pide ofrenda porque no se sostiene, no se pide ofrenda para el pastor porque no se sostiene el pastor con la ofrenda de la iglesia, ni se paga alquiler porque la iglesia es nuestra. Pero sí hay congregaciones que se tienen que cubrir esos dos gastos y son dos gastos grandes. Dos inversiones, no son gastos, son inversiones, no son gastos. Son inversiones que se tienen que cubrir, que son grandes. Nosotros no las tenemos. Llevamos, por así decirlo, para la gloria de Dios, en su misericordia, una ventaja sobre esto. Pero sí tenemos gastos, pagamos luz. ¿Sabían eso? Pagamos luz, pagamos agua. Usted abre la llave y sale un chorro de agua, es porque se paga. Pagamos permisos municipales, se paga la basura. Se paga Hacienda, tenemos una contadora que está para la asociación. Viviana nos la dio, la contadora de Viviana. Muy buena gente la contadora. Se paga la contadora. Se compran refrigerio para los niños todas las semanas. Tal vez no lo sepan, pero se compra refrigerio para los niños todas las semanas. Un jugo. No vale mucho, pero se compran 2,000, 3,000, 5,000 colones. Cuando venían muchos niños, hasta 5,000 colones por semana se gastaban en las cositas. Que no es mucho, pero es algo. El mantenimiento de la iglesia, la limpieza. No se paga limpieza tampoco, no se paga limpieza. Pero sí se paga los productos. Se pagan las cositas. Se pagan esas cositas. El papel higiénico, los baños, si usted va al baño hay papel higiénico. Esas cosas, están todas esas cosas pequeñitas que tal vez usted no las ve, pero hay alguien que va y las compra, las trae y las pone al servicio de la congregación. Y después vienen más gastos que tal vez no vemos. ¿Qué hay ahí que usted ni se los ha imaginado? Por ejemplo, viene un gasto grande para esta otra semana posiblemente. Me ven con este micrófono que no es el mejor, porque el otro se jodió en la vigilia. Se despedazó. Y lo estaba intentando arreglar y voy avanzado. Llamé a Marcos, pero no llegó. Voy avanzado, lo llevo así, Marcos. Así lo llevo. Lo tengo totalmente desarmado. Y este micrófono nos costó 106,000 colones. Y era el más barato, había otro de 200 y otro de 300. Entonces, de comprar sería el más barato, otra vez de 106,000. Entonces son cosas que tal vez usted no ve, que si Marcos no me ayuda a arreglarlo, vamos a tener que comprarlo. Marcos es medio ingeniero, o ingeniero y medio. Entonces, ahí vamos a hacerlo. Entonces son gastos, hermanos, que tal vez tú no los ves, pero sí existen. Y eso es parte del sostenimiento de una obra como esta. Y por eso que tal vez usted aquí no nos ve pidiendo y pidiendo dinero como en otras congregaciones, porque tal vez los gastos son muy poquitos. Y como no estamos basados en el dinero, ni en el amor al dinero, no pedimos dinero. Pero sí hay gastos. Entonces acá es donde cabe la pregunta de nosotros como hijos de Dios. Si yo pertenezco a esta obra, debería de guiarme por lo que la palabra de Dios me dice. Y quiero que la leamos. Porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Nos dice el Señor así. ¿Lo tiene? 2 Corintios.
9:7. Dice así, leo para usted. Cada uno escuche, no está diciendo Roger de por todos, no está diciendo Esteban de por todos, no, dice, cada uno como propuso en su corazón, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Gloria al Señor. Cada uno como propuso en su corazón. El primero que vamos a desarrollar ahí, hermanos, es propuso en su corazón. Un nacido de nuevo es alguien que en oración, es alguien que en su relación con Dios, en su rincón, en su cuarto, con la puerta cerrada, hincado, acostado o de pie, pero usted con Dios le dice, Padre, ¿cómo voy a ofrendar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo ofrende el domingo? ¿Cuánta es la ofrenda que tú, Dios, me pides a mí para el domingo? Un nacido de nuevo no es el que viene al culto y se mete la mano a la bolsa y saca las monedas que anda porque le sobraron y las echa en la canasta. Ese no es. Porque a Dios no le importan las limosnas tuyas. Dios no las necesita. Dios no ocupa el sobro que tú vienes a dar. Porque usted a Dios no lo impresiona con venir a darle dinero. Con llegar acá y echar un billete del más grande que tú tengas. Eso a usted a Dios no lo va a impresionar. Es más, un rollo de billetes, eso a Dios no lo impresiona. Lo que Dios quiere es que nosotros, en oración, le hablemos a Él en lo íntimo y le digamos, Dios, el domingo tengo culto, el domingo me voy a reunir con mis hermanos. También se rejunta una ofrenda. ¿Cuánto quieres tú que yo dé? ¿Cuánto me pide Dios que yo dé? ¿Cuánto tengo que dar, Dios, para el mantenimiento y el sostén de la obra? Ya que sé que hay gastos, no son muy grandes, pero sí existen. ¿Cuánto quieres, Dios, que yo dé? Un nacido de nuevo no llega aquí a echar una limosna como lo hacen en las iglesias. No llega a echar un sobro, llega a dar acá con gozo y alegría. Y el segundo sería, no da con tristeza. Ahí mismo está en Corintios. Dios no va a bendecir al que viene a este lugar y da con tristeza. Dar con tristeza una ofrenda es mejor no darla. Es quedársela mejor en la bolsa, porque estaría pecando menos. Si la echa. Si la echa, peca más. Así se la deja en la bolsa. Dios no necesita que usted le dé con tristeza. Dios ama al dador alegre. Y dice, ni por necesidad. En muchos lugares manipulan la palabra de Dios y acá para la gloria de Dios no se ha usado la manipulación para pedir ofrenda. Nadie de los que se ha parado en este altar ha manipulado la palabra de Dios para decirle, hermano, ofrende. Más bien se le dice lo que yo le estoy diciendo. Si usted va a dar con tristeza, si usted va a dar por necesidad, no dé. No dé. De igual manera Dios te quiere bendecir. Y no es que Dios te va a bendecir. Le hemos dicho, ya usted fue bendecido con toda bendición espiritual. Ya Dios te bendijo. No es que Dios te va a bendecir, es que Dios ya te bendijo. Ya somos bendecidos en Cristo. Y porque tú vengas y des una ofrenda, no es que Dios te va a bendecir más. Porque depende de la actitud con que tú des esa ofrenda,
lo que acarrea más bien es condenación, es desgracia. Me voy a desviar un toque del tema, pero sigo con el mismo de las ofrendas. 2 ofrendas fueron presentadas delante de Dios en la antigüedad. ¿Las recuerdan? Una de Caín y la otra de Abel. 2 ofrendas fueron presentadas delante de Dios. Y usted sabe la historia. Amén. Porque si no me alargo con este tema. Pero Dios recibió una con agrado y otra fue abominación delante de Dios. ¿Qué hizo que una fuera abominación? Para cerrarlo acá, la actitud. ¿Qué hizo que la otra fuera la bendecida, la agradable? La actitud. La actitud nuestra delante de Dios es la que cuenta. Es la que cuenta. Y creo que no con tristeza. No con tristeza. No de con tristeza, sí. No por necesidad. ¿Era que estábamos, hermano? Por necesidad. Por necesidad. No de por necesidad. Se manipula la palabra de Dios en muchos altares y les dicen a las personas: usted necesita. Pruebe a Dios. Pruebe a Dios. Mauricio, pruebe a Dios usted. Pruebe, suelte ese celular. Venga, échelo, batea, que le va a dar 1 hora más tarde. Más grande que ese. Mejor que ese. Marco, suelta la cadenilla aquí, suéltela. Dios le baja 3 ahora. Esto se hace, desgraciadamente. Esto se hace. Esto se vive en los altares. Ve, qué lindo lente. Juanca los ofrenda y ahora me los dé prestas. Esto se hace, esto se vive y esto duele, hermanos. Esto tiene que dolernos a nosotros. Pruebe a Dios. Pruebe a Dios. ¿Por qué usa una palabra como esta? Pruebe a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para probar a Dios? ¿Qué nos creemos nosotros para probar a Dios? ¿Somos algo? No somos nada. Nosotros no somos nadie para probar a Dios. Pruebe una coca, a ver si le gusta, pruebe algo. Pero a Dios no se prueba. No le dijo Satanás al diablo: probemos a ver si Dios no manda ángeles acerca de ti. De Satanás al diablo, Satanás a Jesús. Perdón, gracias. Satanás a Jesús. Probemos si no mandará ángeles acerca de ti que te guarden. Y ahora nos dicen: pruebe a Dios usted. Manipulan la palabra, desgraciadamente. Y hay gente que por no leer la Biblia viene a las iglesias a probar a Dios, a ver si echando dinero Dios les da más. Como si se pudiera hacer un trueque con Dios. Como si esto tratara de que yo te doy, Dios, y tú me das. ¿Qué hay en esta tierra que no le pertenezca a Dios? Dice el salmista, en uno de los salmos, dijo David: de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares, la afirmó sobre los ríos. ¿Saben quién le da el sostenimiento a todo lo que nuestros ojos ven? Dios. Y el Señor dice: mía, dijo el Señor, mía es la tierra, mío es el oro, mío es la plata. ¿Qué le puede dar el hombre a Dios que no sea de Él? No probemos a Dios, no tentemos a Dios, no caigamos en el error de hacer cambios, trueques con Dios. Esto nace en los corazones de esas personas amadoras de sí mismas que vienen a engañar con sutilezas que el diablo pone en sus corazones a las personas para robarles su dinero. Cuando usted necesite algo, ore a Dios. Dígale: Señor,
tú sabes mi necesidad. Tú sabes lo que yo estoy pasando. Si es tu voluntad, Dios, provea lo que yo necesito. Si es tu voluntad. Porque tú, Dios, que conoces mi necesidad, que conoces mi situación, que conoces mi corazón, que nada te es oculto y que tienes cuidado de mí, Dios, me vas a proveer en tu tiempo, porque es el perfecto. Es Dios el que cuida de nosotros. Y un punto más, hermanos. Un nacido de nuevo tiene que ser sincero con Dios. Juan capítulo 4, versículo 24. Dice la palabra de Dios. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios nos hace ver que en todo lado, en cualquier parte Él se encuentra, que Él conoce nuestros corazones y que usted y yo podemos adorarle donde quiera que usted y yo estemos. Amén. Que es un error el tratar de venir nada más a adorar a la iglesia y de creer que la presencia de Dios solamente se encuentra en estas cuatro paredes. Es un grave error, porque la presencia de Dios está donde tú estás. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Y si es posible, pasa aquí adelante. Vamos a orar juntos al Padre. Pasa aquí adelante, pasa acá adelante.